Bueno, saludos desde España, mis hermanos peruanos. Tenemos mucho que celebrar con las elecciones peruanas, ¿no? Bueno, pues o sea, mando un mensaje simplemente para mandar a mi apoyo, especialmente a Rafael López Aliaga, aunque en general me disgusta mucho la izquierda. Y obviamente que del fraude electoral que se está perpetrando en Perú, pues se va a conocer a nivel internacional y va a quedar reflejado en los libros de historia. Y debéis saber, para vuestro consuelo, que todo tipo de movimiento de imposición, cuando sale mal especialmente, en este caso perpetrado por los caviares o el Estado peruano, va a provocar movimientos electorales en contra. O sea, cuando los jóvenes peruanos sienten que su futuro está destrozado, que aumentan las tasas de criminalidad, lo rebelde será ser de derecha. Esto ha ocurrido en España, donde yo estoy ahora mismo. Esto ha ocurrido en Argentina. Y más aún con las corrientes de las redes sociales que están empujando cada vez más a la derecha. En fin, esto es así porque ha ocurrido de forma histórica. Aparte de eso, el pueblo peruano no es de izquierda. Las elecciones anteriores se demostró como el Congreso estaba un poquito más tirado a la derecha ideológicamente, aunque luego los congresistas no servían para nada. Se impuso a Pedro Castillo, se obligó a los peruanos en elegir entre susto y muerte. Los peruanos eligieron su mayoría susto, pero en esa elección votaron hasta los muertos y es que es de risa, la verdad. Y nada, pues el pueblo peruano pues se vio obligado a tener como presidente a alguien que quería la muerte. Alguien que quería un golpe de estado, cerrar el Congreso, alguien, no sé, que quería hacer eso, ¿no? No sé si están afectados por el hecho de sentirse marginados por la República Peruana en las zonas más rurales del país, que probablemente en cierto sentido tengan razón, pero la forma de expresar la razón se basa en la ignorancia y se basa en mitos del pasado, ¿no? Como la pureza y la importancia del indigenismo, como si fuese una raza superior. Realmente ninguna raza superior a otra, todos somos hijos de Dios. Y parece que de eso se están olvidando digamos, las partes más rurales del país, porque sienten el amor de su comunidad y sienten que eso es lo máximo, ¿no? Que la forma de vivir entre ellos, que seguramente tenga sus partes muy bonitas, es la única forma verdadera de vivir, ¿no? Y se dejan llevar por esos sentimientos de su corazón, por su identidad, al haber sido obligados a formar parte de una república de la que no querían formar parte. Y siento decirlo, pero los indígenas peruanos en su mayoría querían formar parte o apoyaban, debido a sus intereses, no porque amasen al rey de España, apoyaban la monarquía española, ¿verdad? Con esto no estoy queriendo decir que la monarquía española sea guay. O sea, yo ahora mismo en España no soy monárquico, ¿vale? Simplemente estoy hablando de la historia. He sido monárquico, pero ya me he cansado. Los Borbones no me han... En general no han hecho grandes reinos para España. Más me gusta la Isabel la Católica, Felipe II, ese tipo de reyes. Sí creo que han hecho cosas mejores para la historia de España. Bueno, en fin, que entiendo en parte el resentimiento de estas personas. Lo que pasa que su resentimiento y también su sentimiento de superioridad, porque creo que sienten eso, en parte con razón, porque a lo mejor son más generosos o tienen formas más simples de ver la vida, son más humildes en ciertos aspectos, se ayudan entre ellos, cosa que no ven a lo mejor de forma tan significada en el resto del país. Les hace sentir la arrogancia se arroga en ellos mismos el derecho de imponer su visión del mundo, ¿no? Su plurinacionalidad, cuando eso contradice completamente los principios cristianos básicos
que son básicos para que haya una verdadera democracia. Y es que todos somos hijos de Dios y que todos venimos del mismo Dios. Que realmente todos somos iguales. Eso quizás se ha olvidado un poco en el Perú por la corrupción que ha impedido que llegue la infraestructura adecuada al país peruano, pero que haya habido corrupción en el Perú no da permiso para que lleguen los agraviados, ¿no? Los que se sienten agraviados, para crear reformas políticas que permitan quitar riqueza de una parte del país para quedársela a ellos, ¿no? Que eso es otra de las razones por las que están protestando, ¿no? Me imagino que por la reforma agraria que ya ha habido anteriormente en el país, que siempre es un desastre. Eso viene de tiempos de Lenin, o sea, fue un desastre en tiempos de Lenin y será un desastre otra vez si se hace en Perú, porque esas tierras que se reparten luego no están bien explotadas. O las mejores tierras, digamos que hay un turnismo, ¿no? Las mejores tierras pasan al siguiente en la lista y así. Entonces, su mentalidad colectivista les impide pensar que eso puede impedir también la expresión del talento individual para mejorar el colectivo. Ven el liberalismo como un egoísmo puro. Bueno, he andado suficiente en este tema, ¿no? Entonces, continuando con mi sencillo análisis sobre la política peruana, es que históricamente cuando tú impones algo, se producen movimientos electorales en contra. De personas que a lo mejor jamás en la vida votarían, por ejemplo, a Rafael López Aliaga, pero o a la derecha o a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en España estamos viendo, por ejemplo, como probablemente 1 de cada 2 jóvenes de menor de 18 años está apoyando a la derecha, ¿no? Más a la derecha. Entonces, por eso se impide que la idea que tenía el Partido Socialista, que es el partido de ultraizquierda en España, que tenía pensado en cambiar la edad de votación a los 16 años, cuando ve que los jóvenes, a quienes sí les da el derecho a abortar y hacer otras barbaridades, están pensando no votar a la izquierda, sino votar a la derecha, dice, no me interesa, no voy a cambiar la de votación. De hecho, preferiría posponerla a los 30 años, ¿no? Para que nunca puedan expresarse, ¿no? Y para que yo pueda gobernar y mangonear como a mí me da la gana, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse tanto. En tanto que pues esto siga siendo un circo, que por otro lado sí preocupa que se incentiven las tasas de criminalidad, que no se ponga orden en el país, porque este es el primer impedimento para que no haya desarrollo en el país, y luego la corrupción, obviamente. Pero en tanto que esté esta ingobernabilidad manejada pues por empresarios que habrán pagado a Keiko Fujimori a lo mejor, o habrán hecho algo en concreto para que la segunda vuelta sea así y ocurra como a ellos les interesa, porque están en contra de los principios liberales y son más dados a los principios mercantilistas, o sea, que el Estado peruano tiende a escoger a estos empresarios para tener contratos, y también que los empresarios grandes históricamente no les interesa la derecha liberal, les interesa a aquellos que vayan a mantener sus privilegios impositivos sobre los demás, para que no crezca el pequeño comercio, que esta es otra de las debilidades del Perú. Y es que los pequeños comercios, las pequeñas empresas lo tienen difícil para regularizar empleados debido a la fiscalidad, ¿no? y a que el país está pues en cierto grado de pobreza significativo. Entonces, sí, ¿qué más decir? Sí, en tanto que no se cambia el gobernador del Banco Central de la República, si se renueva su mandato, vamos a tener un periodo como el anterior. Entonces, va a ser una mierda. Hola, ¿qué tal? Va a ser una mierda este periodo histórico, pero esta presidencia va a ser una absoluta mierda, pero no va a ser un mega desastre, mega empobrecedor.
¿vale? No va a ser algo inflacionario, simplemente no va a haber oportunidades, el país va a estar estancado y ya está. Quizás se pierda un poquito de poder adquisitivo porque los salarios se mantengan más o menos igual, y pierdan poder adquisitivo porque haya una pequeña cantidad de inflación, cero con algo, en fin. Pero el país está perdiendo oportunidades. La ventaja que tiene el Perú es que, debido a que está en una situación estratégica en Sudamérica, situación geográfica estratégica, pues hay personas interesadas en que estos gobiernos de izquierdas no sean perpetuos, ¿verdad? Entonces veremos qué sucede con eso. Aunque a China sí le interesa. Estados Unidos tampoco es una hermanita de la caridad, las cosas hay que decirlas como son, pero sería bueno que haya un equilibrio de contrapoderes, de contrainversores, digamos, en el que pues cada uno invierta en lo que le interesa en el Perú, para poder hacer crecer al país, aunque estas personas se lleven recursos a cambio, obviamente, nada es gratis. Entonces, este es el mayor hándicap, va a ser ese, ¿no? Si va a llegar inversión extranjera, que el Perú necesita como agua de mayo. Porque, aunque Perú no tiene altos impuestos, tiene tasas de criminalidad altas, bueno, relativamente altas, a ver, no son súper altas como podría ser México o El Salvador, pero son muy incómodas, como suficiente, y luego tiene altos niveles de corrupción. Entonces esto impide que, como ya sabéis, que vengan personas a invertir al país. Pero la gente quiere invertir en Perú, como ya se vio con Rafael López Aliaga cuando vino a Madrid, aquí a esta ciudad donde yo estoy, y logró que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, reuniera a empresarios españoles que donaron dinero al señor Rafael López Aliaga para que construyera pozos allá donde no haya agua potable, pues por las colinas de Lima, no sé si es San Juan de Lurigancho o no sé exactamente dónde, ¿no? Entonces, deseos de invertir en Perú hay. Que se podría desarrollar el puerto de Arequipa, una mina de litio importante en la zona de Puno, y que eso podría conllevar que haya un gran interés por los inversores de esa zona a ayudar en la construcción de una autopista que vaya de Arequipa a Puno, así como impulsar fuertemente la autopista que va de Huancayo a Lima, y luego tendrán que impulsarse también construcciones de autopistas que vayan desde las minas de la sierra hasta la costa, y de ahí se podrá explorar la posibilidad de ver qué recursos hay en la selva amazónica, porque Brasil tiene muchos allí. De hecho, Brasil es el país con más recursos mineros de toda Sudamérica. Es el segundo con más recursos mineros en minerales raros de todo el mundo. Entonces, y están muchos en la selva amazónica. O sea, probablemente Perú también tenga ahí cosas, ¿no? Así como en los sitios más inaccesibles de los Andes, cerca de las cimas. Pero claro, para que llegue a ese punto el Perú tiene que construir carreteras. Entonces, si vienen inversores extranjeros que construyen puertos, uno en Cajamarca, diga, por ejemplo, no, Cajamarca no está cerca del mar, pero al norte del Perú, digamos, con la autopista correspondiente. Otro en Lima, ya están haciendo la autopista hacia Huancayo, o la van a hacer algún día, y otro en Arequipa. Bueno, pues eso va a potenciar la necesidad luego de que se construya una autopista que vaya de norte a sur. Que esto es lo más fundamental. El problema del Perú, más allá de la inseguridad y la corrupción, es su geografía. Tiene la barrera de los Andes, que es gigantesca, y que impide que los peruanos conquisten su país, que sea un área que fácilmente desarrollada para el libre comercio. Entonces, los peruanos necesitan esto, la construcción de la autopista norte-sur, como la joya de la corona, la joya de la república, digamos, que permitiría de ahí hacer extensiones de autopistas desde la sierra hasta la selva. Y con gobiernos honestos, el Perú en 20-25 años
con inversión extranjera seria, podría tener toda esta infraestructura. Que yo calculo que a día de hoy una infraestructura completamente desarrollada para el Perú costaría, digamos, con 8 autopistas que crucen de oeste a este el país, y que lo crucen también de arriba a abajo, unas 3, costaría más o menos cerca de $1 billón, junto con presas de agua, que es otra de las necesidades del Perú. Porque claro, una vez que construyes las autopistas a las minas, tu siguiente prioridad nacional, esa expresión me gusta, se está usando mucho en España, prioridad nacional, necesitas aprovechar las lluvias de los Andes durante las épocas de lluvias para almacenar agua, para que luego puedas construir acueductos que, tras haber regado el Valle del Mantaro, por ejemplo, las zonas cultivables de toda la sierra, vayan a nutrir presas de agua en la costa, donde el Perú tiene un gran potencial productivo de agricultura. De hecho, Perú podría convertirse en la tercera potencia mundial en producción agrícola. Y de ahí, pasados 20-25 años, podría extenderse ya más la producción agrícola en la zona de la selva. Obviamente habría que realizar una normativa medioambiental que proteja pues la selva amazónica, pero habría que ver cómo se podría hacer, ¿no? Así que bueno, impedir a los socialistas, pero los socialistas siempre, cuando no quieren quitarte todo o no pueden, quieren lograr que todo se mantenga como está, ¿no? Que no se construyan casas, que no se desarrollen negocios, o sea, ponen impedimentos para todo. Son conservadores cuando les interesa. Entonces, bueno, esta es mi explicación sobre cómo el Perú puede convertirse en potencia mundial. Pero tiene 3 problemas. 1, la seguridad, o primero la corrupción, porque impide que haya seguridad, y el tercero es las carreteras. Las carreteras, muy importante. Y luego, según vas construyendo carreteras, puedes construir presas de agua. Más o menos, la verdad que no sé cuántas serían, pero serían presas pequeñas y medianas en la zona de la selva. Podrías construir algunas grandes, en la zona de la sierra, y algunas grandes en la zona de la selva, ¿no? Para evitar las grandes riadas por las lluvias excesivas, de tal forma que puedas tener superficies cultivables más controladas en la selva, ¿vale? Ya que no estarían inundadas por el agua. Importante para que haya desarrollo agrícola, ¿no? Para hacer el cacao, plantar bananos, mangos, papayas, para que haya una mayor producción. Porque digo yo que se puede convertir en la selva, puede seguir siendo la selva, pero puede tener una mayor productividad para el país. Y nada. La prioridad principal es esa. Junto con lo que he dicho, las reformas de que no haya corrupción, lograr juntar dinero por medio de concesiones mineras para que más o menos sería unos $100.000 millones, más o menos, para construir la que yo la he llamado así, ojalá que la llamen así, la carretera del eje central, que sería desde el norte, desde Cajamarca o más arriba, hasta el sur. Desde Tumbes, creo que es, ¿no? Hasta Puno. Y eso ayudaría a calmar todas estas desafecciones que tienen los peruanos de la sierra con la República, porque habría un gran acceso, ellos tendrían un gran acceso a lo que consideran con lo que más identifican, donde han nacido, y comenzaría a haber un mayor desarrollo empresarial, verían mayor prosperidad, etc. Y luego las autopistas, ¿no? Que vayan de por lo menos 3 o 4, que vayan, o sea, que pues cubran tipo Arequipa, Lima y la zona de arriba, del norte, de Cajamarca, y si pues se puede lograr Trujillo también o algo así, mejor, ¿no? Y entonces ahí tienes la base mínima para que ya puedas proyectar la expansión de las carreteras a la selva, porque van a ser la continuidad, ¿verdad?
Entonces, no sé, ¿qué opináis? El Perú tiene un gran futuro por delante, yo lo sé, pero hay que lucharlo, ¿no?